Romanos 15, versículos del 4 al 6. Cuando lo tengamos todos decimos amén. Amén. La palabra dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como ya lo hemos platicado, la esperanza es la confianza que tenemos en nuestro Señor. Y como dice que la paciencia y la consolación de las Escrituras es para que nosotros tengamos esperanza. Entonces el Señor ha dispuesto la enseñanza del día de hoy para que tengamos esa esperanza en Él, tengamos esa confianza en el Señor y nos sigamos preparando. Los niños si pueden ir a tomar sus clases y el hermano que trae la palabra le invitamos que pase al frente. Y sigámonos deleitando ahora con la palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? No me gusta mucho el micrófono alámbrico porque no se puede uno desplazarse como uno quisiera, pero bueno, esperemos que en esta ocasión no haya ningún accidente ni nada por el estilo. Hace rato se mencionaba algo importante. Se leía acerca de un salmo, el Salmo 37. Y precisamente se hablaba de una confianza. Yo le quería preguntar a usted, antes de empezar, ¿qué es la confianza para usted? Alguien que pueda levantar su mano y venir al frente, porque no puedo llevar el micrófono hasta allá. Nadie se lo lleva a fuerza. Esta enseñanza va a ser ahora de mucha participación, ¿eh? Y bueno, ahí están las 5 hermanos para que pasen al frente ahorita. Confianza. Dice que tenemos que tener confianza. ¿Pero qué es la confianza? ¿Por qué usted confía en Dios? Porque en su palabra lo dice, que mientras confiemos en Él, Él hará lo nuestro, ¿no? Y mientras haya paz en nuestro corazón, quiere decir que estamos confiando en el Señor. Ok. Confianza, ¿de dónde se origina esto de confianza? No me refiero a la palabra, sino ¿dónde surge? ¿En nosotros mismos? ¿En qué parte? En nuestra honestidad. En nuestra honestidad. La confianza no se da de un día para otro. Ok. Si yo le dijera a usted, deme razones por las cuales usted confía en Dios, ¿cuáles son sus argumentos? Porque cumple. ¿Y todo eso dónde se almacena? En nuestro corazón. ¿En dónde más? La mente, el alma. Es muy importante, hermano, que nosotros sepamos de dónde se originan todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque a veces divagamos y no nos damos cuenta que todo ello tiene una razón de ser.
El que usted esté aquí tiene una razón de ser. Si yo le pregunto a usted, me podrá decir, bueno, porque dicen tal mandamiento que tengo que guardar el día de reposo, si en cambio usted lo tiene presente aquí arriba en la mente. Es algo que usted tiene por convicción, la fe. La fe también surge de la mente, del pensamiento. Y llama mucho la atención porque hay veces que no sabemos de dónde surgen las cosas. Hace 15 días se compartió, ¿se acuerda usted de qué se compartió? Todo surge de la mente, hablamos de la mente, ¿no? ¿Se acuerda que se compartió hace 15 días? De la lengua. Y el pastor comentaba que era un sentido. Y hubo un comentario en donde se dijo que era un órgano. Sin en cambio, nosotros tenemos que tener considerado algo. Para que haya sentidos, los 5 sentidos, tiene que haber un órgano que está haciendo la labor de. No puede haber, por ejemplo, el sentido de la vista sin los ojos. No se podría. No puede haber el sentido del oído sin los oídos. Tiene que haber una interacción entre nuestro cuerpo humano con los sentidos. Pero ¿qué sucede cuando esos sentidos son mal orientados? Quiero que me acompañe abriendo su Biblia, hermano, en Corintios. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. El versículo 3. Y voy a necesitar que pasen 6 hermanos al azar, quien guste, por favor. Lo leemos y pasan 6 hermanos valientes, con ganas de aprender, con ganas de explorar, con ganas de adivinar muchas cosas. No se les va a preguntar nada. No se vaya a espantar. Es una manera de interactuar. ¿Lo tenemos todos? 11.3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿vuestros qué? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Decía, así como la serpiente fue astuta, dice en el libro del Génesis que la serpiente era la más astuta, más que todos los animales, y vino a engañar a Eva. Dice, sí temo por ustedes que sus sentidos sean extraviados de la fidelidad a Cristo. ¿Quién quiere pasar, hermano? Os los digo al azar. Un valiente o una mujer valiente. 5, necesito 6 personas. ¿Nadie quiere pasar? 1, 2, 3. ¿Alguien más? Vente, ayúdame. ¿Sí? 4. ¿Otro más? 5. Otro más. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Sin miedo, hermano, no les va a pasar nada. Confíen en mí. ¿Milú? Esta es una actividad a lo mejor un poco, a lo mejor burda si lo quieres ver así, pero me llamaba la atención porque, como te comentaba hace 15 días, se comentaba que la lengua no era como tal sentido, sino que era un órgano. Sin en cambio, la lengua tiene glándulas gustativas que interactúan con ese sentido. ¿Te pasas hasta el final, por favor? Toma uno. Véndate bien los ojos. Uno, véndate bien los ojos.
Ah, sí, es cierto. Me faltó. Ahí está bien. Esperemos a nuestros hermanos a que se tapen los ojos. Levantan su mano porque ya no vean nada. Algo así, hermano. ¿Cuántos sentidos hablábamos que eran? Dígame uno. Vamos a dejar la vista hasta el final, ¿les parece? Tacto. El tacto, sale, empezamos con el más interesante. Leslie, ¿ves algo? ¿Sí ves algo o no ves nada? No veo. Bueno, ok. Dice que el tacto está interactuando con qué parte del cuerpo. Con las manos o con la piel, no solamente las manos. Aún usted puede tener sensibilidad. ¿No le ha pasado que le pasan el dedo por la espalda? Y ay, hasta le dice, ay, es que soy muy cosquilludo, ¿no? Es parte del mismo tacto. Y se te erizan se me enchina el cuero o se me encuera el chino, ¿no? Dicen por ahí. ¿Por qué? Porque estás interactuando con un sentido. A ver, el primero, la hermana tiene que adivinar qué es lo que ella no ve. Sin en cambio va a utilizar ese sentido del tacto para decirnos qué es lo que tiene ella en las manos. Estira tus manos. Aguacé porque muerde. Sin groserías, por favor. Un desodorante. Hablamos de un primer sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene dudas acerca de eso? Porque decía el apóstol Pablo, porque temo de que esa fidelidad que ustedes tienen sea extraviada en sus sentidos. Entonces, no quiero que se me vayan a confundir. Se hablaba hace 15 días de la lengua y la lengua sí es parte del sentido gustativo. Así como el paladar quizá también interactúa, pero la lengua también. Entonces estamos hablando que el sentido del tacto es a través de la interacción con el cuerpo. Mencióname otro sentido. ¿Cuál? ¿El gusto? ¿Y con qué está relacionado el gusto? A ver, tráiganme la serpiente, por favor. Con cuidado, hermano. Julio, ¿vas a probar algo? ¿Sale? Y una vez que lo pruebes, no abre la boca. Nomás ten cuidado porque todavía está vivo. Entonces no voy a hacer la de malas, te voy a morder y te voy a ir a la cárcel ahorita. Me vas a decir qué es. Aguas. Si necesitas más oportunidad, me dices. Es pan, pero tiene chocolate o algo relleno. Como un gansito. ¿Es un gansito, hermano? Pero es un negrito. Exactamente. Me está hablando de mí, ¿eh? Hermano, tenga su negrito. Ya puede quitarse la bufanda quien está adivinando. Muchas gracias. Puede comerse. Todavía no se me vaya. ¿Qué otro sentido nos falta? Ese me gusta. ¿Cómo saben? Por el sabor. La lengua degustó, ¿no? Sale, a ver, pasa el hermano que no se ha bañado, por favor. Usted va a adivinar qué parte del cuerpo, hermana, es la que huele. Le va a poner algo en su nariz. Vamos con el sentido del olfato. Ese está relacionado directamente con la nariz. Vamos a ver si la hermana, ella no está interactuando ni con el oído. Bueno, el oído sí, pero no está interactuando ni con el gustativo ni con la vista. Sin en cambio, ella tiene que adivinar qué es. Hasta acá me llegó a mí el olor.
inhale, así como lo hacen los doctores, profundamente. Ajá, adelante hermana, huélale. Si huele o no huele. ¿Le huele como ajo? ¿Es ajo, hermano? Le voy a frotar un poquito. Huélale. Cebolla. ¿Sale? Es el tercer sentido que nos tocó. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuál y cuáles son? ¿Con qué está relacionado el tacto? ¿Con los pies? Con la piel. Les llaman kinestésicos algunos. Después está relacionado con el más. El gusto. ¿Está relacionado con cuál? Con la lengua, con la boca. Después, ya se puede quitar la hermana del que dolió ahorita, por favor. Después dijimos cuál era. El olfato, que está relacionado con qué. ¿Cuál nos falta? Hermano, ¿puede dar 3 pasos hacia adelante, por favor? Hermano, es que no sé su nombre. Hermano... ¿Cómo? Cárcamo. Ahí está. Así. Muy bien. Usted, como no está interactuando con ninguno de los sentidos, le voy a poner a que escuche algo. Y usted tiene que adivinar, o más bien, lo primero que se le venga a la mente, me va a decir qué es. ¿Estamos? Bueno, primero, imagínese, hermano, que usted está en el océano. Levante sus manos hacia los lados. Me va a adivinar qué es lo que se está escuchando acá. A ver si escucha. Lo primero que se le venga a la mente, hermano. ¿Escucha? ¿Qué se le viene a la mente, hermano? La canción del Titanic. No decir bésame ya. Ya le voy a quitar la bufanda, hermano. Entonces el oído está relacionado con qué? ¿Con qué está relacionado el oído? Bueno, el sentido del oído está directamente relacionado con los oídos, las orejas. ¿Vale? ¿Qué de lo último nos hace falta, hermano? La vista. Por eso no le puse a Milú como tal bufanda, porque necesita hacer uso de sus ojos. Y aquí vamos a interactuar con algo que no es un sentido, sino en cambio está involucrado todo. Es el que gobierna el olfato, es el que gobierna la vista, es el que gobierna el oído, y todos los demás sentidos, eso lo gobierna y lo va a adivinar mi hermano. Yo sé que él es ingeniero, así que debe de saber. Le voy a poner esto a mi hermana Milú. ¿Ya vieron qué es lo que dice aquí? No es del Julio regalado, y es del 3x2. ¿Qué dice aquí, hermano? Ve a mi abuelita. Quiero que tú lo veas. ¿Se te relaciona algo? No me digas que es una afirmación mía, ¿eh? De lo que tú ves, ¿qué te imaginas que es esto? Sí, también, y velo viendo porque... Se me vino a la mente una ecuación. ¿Por qué? Signo de Bohr, y me imagino una ecuación, lo mismo que de este lado que me pega de este lado. Ya le llevas entre el 50% a la vista. Se la voy a cambiar un poco. Si es una ecuación, es una manera de un aprendizaje. Este es del Colegio de Matemáticas. De esta forma te enseñan las fórmulas. Fe a mi abuelita, es la segunda ley de Newton. ¿Dónde? ¿Dónde fea? ¿Qué es las? La fuerza es igual a la... Aceleración.
Fuerza es igual a masa por aceleración. Es una fórmula química, es una fórmula física en donde usted lo puede aprender. ¿Yo sabes cómo lo aprendí? No viéndolo, escuchándolo. Yo escuché a un alumno que tomó en ese curso del colegio de matemáticas y le decían, ¿sabes qué? Nos enseñaron una manera distinta de aprender las ecuaciones. Y decía, fue a mi abuelita. Y yo no lo entendía hasta que fue donde F de fea es fuerza, mi es masa y abuelita es aceleración. Yo dije, wow, ahora sé que mi abuelita es fea, pero sé que también tiene una fórmula física. O Pancho Villa sobre Torreón, es la ley de los gases. P, potencia. Villa, velocidad. Sobre, que es la línea entre. Torreón, ¿qué es? Tiempo. ¿Vale? Entonces, podemos ver que dentro de todos los sentidos que están aquí, hubo uno que gobierna a todos. Y que ese uno manda al ojo, manda al tacto, manda al degustar. ¿Y a cuál más falta? Al escuchar y al olfato. ¿Cuál sería el hermano? No sé, no he sentido, pero ¿qué vendría siendo él? El cerebro. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Le damos un aplauso a los hermanos. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Decía el apóstol Pablo a los Corintios, temo de que vuestros sentidos se vean extraviados. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestro pensamiento no generamos cosas que nos pueden afectar a nuestra vida? Se mencionaba un ejemplo ahí. ¿A quién mencionó? ¿Se acuerdan la escritura de Corintios? A la serpiente. Quiero que me acompañe antes de orar al libro de Génesis. Génesis 3. Y quiero que usted vea, hermano, qué tan importante es que sus pensamientos, su confianza, estén bien enfocados o bien orientados, porque de ellos depende sus sentidos. Cuando usted ve a lo mejor a una muchacha bonita, una güera, espampanante, o un hombre moreno, fuerte, formal, y a lo mejor en su corazón lo desea o dice, ay, qué guapo hombre, ay, está bien papacito, mamacita. La verdad es que es una lástima, hermano, y te lo digo así, es una lástima ver a mujeres caminar por las calles. Es una lástima y es un peligro, porque pasa cada pelacustán y le empieza a gritar de cosas, y te lo puedo decir porque aquí está mi esposa y aún mi hermana, de gente que tiene pensamientos malos y los expone y los dice públicamente. Y todo lo que usted tenga en el cerebro, usted lo va a reflejar en su vida diaria. Los pensamientos buenos o malos que usted pueda generar en su cabeza, usted los va a hacer realidad. Hablemos, por ejemplo, de los secuestradores. ¿Usted cree que ellos de la noche a la mañana secuestran a una persona? No, ellos tienen que pensar, a veces hasta por segundos, por tiempos se están rigiendo y lo llevan a la práctica. Pero es algo que su mente está gobernando todos sus sentidos. Con Eva pasó igual. Interactuaron todos sus sentidos, pero el más importante los llevó a pecar, y que fue el cerebro, y que fue el pensamiento. Génesis 3, usted le va a decir dónde se encuentra cada uno de los sentidos, porque el apóstol Pablo a los Corintios les decía, no como la serpiente que fue muy astuta y que extravió a Eva, la engañó. Fíjese cómo interactuaron los sentidos del hombre con el pensamiento, y fue para mal, fue una mala decisión. Del 1 en adelante, ponga usted atención,
Quizá nos va a hacer falta un sentido, pero a lo mejor y no. Usted me va a dar la razón. ¿No tenemos todos? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Aquí ya le estaba dando argumentos, hermano, algo lógico, algo que había en su cerebro, algo que había captado por entendimiento. Después dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ¿ni qué? Ni le tocaréis. Aquí estamos interactuando con ¿cuántos sentidos? Con dos, el gusto y el tacto. Dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. A ver, aquí hay un sentido. ¿Cuál utilizó? El tacto. Tomó de su fruto y comió, así como mi hermano comió el negrito. Eva también comió de ese fruto. Dice, y dio también a su marido, el cual al cual comió así como ella. El versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A ver, decía el apóstol Pablo que así como Eva había engañado, la serpiente había engañado a Eva y que extravió sus sentidos, usted dígame cuál fue el sentido que hizo falta. Primero, la serpiente endulzó el oído de Eva y le dijo, no, eso no es cierto, el día que tú comas de ese árbol, ese día tú vas a ser como Dios y serán abiertos tus ojos. Utilizó el primer sentido. Después, posteriormente, dice que Eva vio que el árbol era agradable y bueno para comer. Utilizó el siguiente sentido, que fue los ojos, lo visual. Después dice que tomó del árbol. ¿Qué sentido utilizó? ¿El olfato? El tacto. ¿Y después cuál nos falta? El olfato no lo menciona. Sin en cambio, hay gente que antes de probar sus alimentos, ¿qué es lo que hace? Primero los huele, ¿no? O incluso hasta el mismo vino, el buen vino se agita y se le da el jalón para ver si es un buen vino. Aquí no dice que Eva lo olió, sin en cambio sí utilizó los otros 4 sentidos y algo más. Su cerebro, sus pensamientos dijeron, entonces lo que Dios me dijo no era cierto. Y dice que cuando ella tomó la decisión de comer de ese árbol, ella se extravió. ¿Cuántos de nosotros como cristianos no somos extraviados por nuestros pensamientos? Cuando estás quizá con tu esposo o con tu esposa y le dices, no, pero es que acuérdate que tú me dijiste esto, no, pero acuérdate que tú me hiciste aquello, y empieza una pelea por cosas del pasado y pensamientos que antes ya habían sucedido, pero que hoy en día lo sigues reviviendo y que no te permite avanzar como persona. Adán y Eva fueron expulsados de ese lugar porque sus sentidos fueron extraviados. Su cerebro no alcanzó a comprender ni a recibir instrucciones. Cuando Dios te dice a ti, no te acostarás con varón como con hembra, hablando del homosexualismo, hablando de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Pero sin en cambio hoy estamos en una generación en donde te dicen que es de open mind, de la mente abierta, y que usted puede hacer todo porque ya es legal. Usted puede casarse con un hombre si es del mismo sexo, y ya es legal. Sin en cambio nos vamos al Antiguo Testamento, era algo reprobado por Dios, pero hoy nuestras generaciones dicen, hoy es válido, hoy sí lo tomo, hoy sí lo adquiero, porque no hemos aprendido a obedecer instrucciones, porque nos entra por un oído y nos sale por el otro.
o porque nuestros sentidos nos extravían. Quiero que hagan una actividad antes de orar conmigo. ¿La hace conmigo o no? ¿Sí? A ver, todos con su mano izquierda, tápense el ojo izquierdo. ¿Ya? Ahora, con su otra mano, con su mano derecha, la vamos a poner justamente en la barbilla. ¿Por qué te reíste, mi? ¿Te engañó la mente, los ojos? Muchos pusieron su dedo donde lo puse yo, que fue en el pómulo. Y la instrucción, ya puede quitarse la mano, hermano. Y la instrucción fue: ponga su dedo en la barbilla, pero como vio que yo me lo puse aquí en el pómulo, sus ojos le confundieron a la instrucción que se le había dado antes a usted. ¿Cierto o no es cierto? ¿Se da cuenta cómo es tan fácil ser seducido uno? Solamente utilizamos el oído y la vista, y no supo acatar. Bueno, algunos sí, pero los vi titubeantes porque me vieron y dijeron: la barbilla, la cara, aquí me la pongo para no fallar, ¿no? ¿Se da cuenta cómo acá gobierna acá todo el cuerpo? Por eso Pablo decía: tengan cuidado de que sus sentidos, sus 5 sentidos, no sean extraviados de la instrucción que ya Dios les ha dado. Si Dios ya le ha dicho a usted: no matarás, por ejemplo, hoy es legal el aborto, por ejemplo. Sé que hay muchas circunstancias como violaciones. Tengo una amiga que a ella la violaron y ella tuvo la confianza de decírmelo al momento. ¿Y sabe qué fue lo que hizo su mamá y su papá? Para que ella no quedara embarazada, le dio la pastilla del día después. Y con eso se solucionó el problema. Pero hoy en día, la mayoría, hablando en números de la gente que aborta, ¿sabe quiénes son? Los jóvenes que antes de casarse, cuando son novios, tienen relaciones sexuales y se embarazan. Dicen: es que soy muy joven y es que no pensé que me iba a embarazar. Y van y abortan. Es que ya es algo que es legal en algunos países. Sin en cambio, Dios no nos ha dado esa instrucción. Cuando Dios te da la instrucción de no fornicarás, ¿sabe por qué te la da? Para que te evites esos problemas, para que te quites esas cosas. Cuando Dios te dice no cometerás adulterio y aquella persona está en adulterio, por eso mucha gente no quiere venir a las iglesias, porque no les gusta quitarse esas cosas que en su vida diaria tienen. Es increíble, pero por ejemplo, hablando en los Estados Unidos, dicen que el promedio de entre los 15 y los 20 años de las adolescentes, dice que tienen sexualmente novios activos entre más de 5 y de 10, entre esa edad de 15 a 20. Y es algo alarmante, hermano, porque a veces estas mujeres quedan embarazadas y la opción fácil es ir a abortar. Pero Dios no nos manda a ello. Dios nos manda: obedece y guarda los mandamientos para que te evites de esos problemas. Y como te mencionaba yo, panoramas hay muchos. Pueden ser violaciones, pueden ser lo que tú quieras, hermano. Pero si usted no ha aprendido a obedecer instrucción, sus sentidos se pueden extraviar. Vamos a ponernos de pie para empezar de lleno con el tema. Vamos a pedirle la alianza a Dios para que Él nos siga mostrando qué es lo que quiere. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, porque ciertamente dice que usted viene a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Y aquel que viene a robar, a matar y a destruir, Señor, ha sido el diablo, el cual ha engañado al mundo entero, Señor, aún desde el principio de la creación, Señor, confundiendo, Señor, con argumentos torpes, Señor, mentirosos, y que aún hoy en día, Señor, aún su mismo pueblo sigue cayendo en mentiras, Señor, sigue cayendo
en cosas vanas, Señor, que van en contra de su voluntad, Señor. Le pedimos, Señor, en esta mañana, Padre, ya tarde, que usted nos ayude con el tema, Señor. Que nos dé de su Santo Espíritu, Señor. Que así como decía el profeta, Señor, dame una doble porción de tu Espíritu, Señor, para poder enseñar aquello que tú me has mostrado, Señor. Ayúdame, Señor, y toma el control en esta tarde, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y abre su corazón, abre su entendimiento, Señor, para que ellos puedan entender que es bienaventurado, Señor, aquel varón cuyo pensamiento está en ti, Señor. Que tus pensamientos son más grandes que los nuestros, Padre. Ayúdanos a comprender el tema, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toma asiento, hermano, acompáñame a una escritura más. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 3 al 5. Cuando lo tengamos todos decimos amén. Segunda de Corintios 10, versículos de 3 al 5 dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo era esto, hermano? ¿Cómo hacer yo para quitarme esos pensamientos perversos que tengo? ¿Cómo hacerle yo para quitarme todas esas imágenes horrendas que tengo yo guardadas en mi cabeza? Esta semana, pidiéndole al Señor su guianza, decía, a ver, voy a hacer el experimento, ¿qué es lo que sucede? Estaba en las oficinas del C5 esperando a una compañera, y de eso salió una muchacha muy guapa, con una minifalda, y dije, vamos a ver cuál era la reacción de los hombres, de los varones. Y me daba cuenta, hermano, que muchos de los hombres se le quedaban viendo con una lujuria a esa mujer. No le dijeron nada, pero se le quedaban viendo, vaya, tan morbosamente, que hablaban más su mirada que sus hechos o que sus palabras. Y yo decía, eso es muy cierto. ¿Cuántos pensamientos, hermano, tiene usted al día? Dicen que son miles de pensamientos. ¿Y cuántos de esos pensamientos son buenos? ¿Y cuántos de ellos son malos? Porque muchas veces vamos en el camión o vamos en el suburbano y vamos así, ¿no? Haciéndonos los dormidos, pero vamos pensando cosas. ¿Y cuántos de esos pensamientos no son malos? ¿Y saben cuál es el problema de esto? Que esos pensamientos, cuando los dejamos crecer y crecer y crecer, se atesoran en tu corazón. Y para que tú los saques de tu corazón, hermano, va a ser muy difícil. Por eso decía el apóstol Pablo, todo pensamiento cautivo, todo pensamiento que vaya divagando, que sepas tú que te está corrompiendo, dice, llévala a la obediencia en Cristo. A mí me ha pasado, y no porque yo esté aquí al frente, no quiere decir que, ay, sí, todos mis pensamientos son buenos, y no, realmente es una lucha interna, y más cuando has estado en el mundo, cuando has llevado tanto tiempo en el mundo y de repente
Cristo llega a tu vida y transforma tu vida, hermano, llegan momentos en que esa vida de mundano vuelve a florecer en ti y vuelven a surgir los pensamientos. Me llama mucho la atención porque dice que del 100% de los jóvenes que tienen laptop, a ver, los jóvenes, levanten su mano, ¿quién tiene laptop personal? Decía que de estos jóvenes en general, no solamente cristianos, en general, dicen que el 95% de los jóvenes que tienen laptop personal ven pornografía. El hermano ya se está riendo. A lo mejor entra entre el número de ellos, ¿no? Yo no lo sé. Dios lo sabe. Sin en cambio, yo tenía un jefe que el ingeniero le decía, no, yo sí veo pornografía, yo sí la veo, y a mí me como que hasta mi cabeza así como que, ya no te vas a saludar de mano ni nada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, hermano, y quiero ser, sincero y lo más honesto con ustedes, y a lo mejor suena grosero, pero desafortunadamente cuando uno ve pornografía, ¿saben cuál es el siguiente acto? La masturbación. Y él me decía, no, yo sí veo pornografía, era un hombre soltero, yo sí veo pornografía, pero es bueno. ¿Por qué es bueno? Me dice, porque así aprendo yo más cosas, sexualmente hablando. Y yo decía, no, o sea, hay algo que el Espíritu te dice entre lo que está bien y lo que está mal. Si usted a un joven, usted piensa que la pornografía, Dios no la menciona en la Biblia como tal, hermano, el problema es qué hacemos después de ello. ¿De qué se está llenando tu mente? Y volvemos a lo mismo que te comentaba hace rato. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por la perversidad sexual que ellos tenían. Dicen los que saben, no está escrito en la Biblia, que aún hasta con los mismos animales se metían. Hoy en día son términos como zoofilia, es un término que hay gente que practica ese tipo de cosas. Términos como necrofilia, que tienen relaciones sexuales con los cadáveres. ¿Y saben por qué es? Porque tienen calabaza en el cerebro. Han consumido cosas que los han atrofiado mentalmente, y son tus pensamientos. Hay una mujer en la Biblia que no supo obedecer la instrucción, y a causa de no obedecer la instrucción que se les había dado, con lo que estaba pasando a su alrededor, ella desobedeció la instrucción dada y tuvo consecuencias. Acompáñame al libro de Génesis. Si hablamos de mirar al pasado, si hablamos de mirar los pensamientos, es justo que hablemos de esta mujer. Aún en los evangelios dice, acordaos de la mujer de Lot. El Señor nos dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que le pasó a esta mujer? Génesis 19. ¿Se da cuenta cómo el cerebro domina los sentimientos y los sentidos? Por eso tengamos mucho cuidado, hermano, con lo que tengamos acá arriba en la cabeza. Si usted se identifica que hay algo que le está causando ruido en su vida, que a lo mejor usted dice, es que Señor, por esta falta que yo estoy haciendo, pierdo esa comunión contigo, hermano, ese pensamiento o esa acción que usted está haciendo, llévele la obediencia de Cristo. Quítesela, hermano, porque si no va a ser como una bola de nieve. Va a seguir creciendo y creciendo, y el día de mañana, hermano, usted va a estar totalmente extraviado en su mente. Ponga atención lo que le pasó a esta mujer y póngase en el lugar de ella. 19:17. Hablábamos de Sodoma cuando Dios mandó a los ángeles, de hecho lo tocaron hace unas semanas, cuando mandó a los ángeles para sacar a Lot y a su familia porque era una ciudad perversa, ¿se acuerdan? Bueno, y si no se acuerda, no lo ha leído, hermano, le encargo que lo lea en casa cuando tenga tiempo. Y Dios le da una instrucción a Lot, y Lot la pasa a su familia. Versículo 17 del capítulo 19. ¿Lo tenemos todos? Dice,
Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni mires en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 26. Bueno, vamos a leer desde el 25, desde el 24, perdón. ¿Lo tenemos todos? Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra. Ponga atención en esto, aquí se lo voy a dejar de tarea. Azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y del fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Cuál había sido la instrucción, hermano, de Lot? No miren hacia atrás. Sin en cambio, dicen que esta mujer, al ver que llovía, ¿qué llovía? Azufre. Este es un enigma de la Biblia. ¿Por qué se convirtió en sal? Sí, por desobediente, sí, que fue una desobediente. Pero ¿por qué no la convirtió en cemento, por ejemplo? ¿O por qué no le hizo madera? ¿Cómo? La sal es de la tierra, pero aquí dice que fue con sal. Dice que llovió azufre. Le vuelvo a explicar, ¿sale? Para que no se malentienda. Esto es un enigma. Pero dicen los científicos que la razón por la cual esta mujer se convirtió en sal fue porque en las llanuras de Sodoma había petróleo, y que además de ello la tierra era sálida, era sal. Entonces, al combinarse el azufre con la sal y con el petróleo, dice que produce una combustión. Y que cuando menciona Lot, si usted lo sigue leyendo, dice que cuando él ya llega a la cueva donde se refugia y voltea a ver la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice que una gran nube de humo cubría la ciudad. Dicen que precisamente la sal, el azufre y el petróleo combinados producen esa combustión de hacer grandes humarolas. Pero que la combinación de la sal y que el azufre hizo que la mujer de Lot, esa combustión, entrara en todo su cuerpo. Y me llama la atención un dato que menciona en Deuteronomio. Acompáñame, Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 29-23. Por eso yo le digo, esto no quiere decir que esto es cierto, Realmente las escrituras no dicen por qué razón se convirtió en sal. Aún no se explica la ciencia cómo es que haberse convertido en sal estuvo en pie. Si algo que es convertido en sal inmediatamente se deshace. Pero es un enigma de la Biblia. Solamente te lo doy como un dato y para que tú te lo lleves de tarea. Dicen que la combinación entre el azufre y la tierra sálida que había en Sodoma hizo que cuando la mujer de Lot volteara atrás, toda esa combustión le pegara a ella, y por eso es que se hizo estatua de sal. Si en cambio dicen Deuteronomio 29-23, ¿lo tenemos todos? ¿Sí lo tiene ahí, hermano? Amén. Dice: azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su ira. Le vuelvo a comentar, esto no lo doy yo por hecho, yo sí lo creo. Pienso que esa combustión entre esos dos elementos hizo que cuando ella volteaba hacia atrás, todo eso lo recibió y se convirtió en sal. No lo doy por hecho, es una posible teoría. Algo que sí es cierto es que la llanura de Sodoma era sálida. Entonces sí hay coherencia con lo que explican los científicos. Pero lo que más preocupa es por qué esta mujer
habiendo escuchado la instrucción de Dios, de los ángeles, donde le dijeron, no volteen atrás, no miren atrás, porque esta mujer volteó. Yo creo, y poniéndome en el lugar de ella, que al ver las bolas de azufre que caían sobre la ciudad, a lo mejor el corazón de esta mujer aún estaba en Sodoma, y volteó, y como Sodoma era sálida, la maldición de ella fue convertirse en sal, porque su corazón aún estaba en Sodoma. Eso podría ser. ¿Qué otra explicación usted le da? ¿Qué habrá pasado por su cabeza? Que su sentido de la vista fue engañado también, y aún volteó y vio, y a causa de que su sentido fue extraviado, esta mujer pereció en el lugar. A lo mejor dejó los frijoles en la olla, ¿no? Y dijo, los frijoles, y en el momento se convirtieron en sal. A lo mejor, ¿no? Dicen que el corazón de esta mujer estaba en Sodoma todavía, que tenía cosas que a lo mejor ella extrañaba y que por esa razón había volteado. Pero pudo más el dominio del cerebro que la instrucción que Dios nos había dado. Y a esto es lo que voy ahora, hermano. Dios nos ha dado instrucciones. Han sido claras. Los 10 mandamientos. Tenga usted cuidado, hermano, que así como Eva o como la mujer de Lot, nuestro pensamiento gobierne nuestros sentidos y caigamos en adulterio. Que nuestros pensamientos dominen nuestros sentidos y caigamos en mentira. Que nuestros pensamientos dominen nuestros sentidos y caigamos en robo. O que estemos pensando en alguien más. Como decía López Obrador, ¿no? Estaríamos mejor con ya saben quién. ¿Cuántas veces no pasan peleas entre pareja? Y dice, ¿pero por qué me casé con este hombre, con esta mujer? Ay, si me hubiera casado con Petronila, estaría mejor con Petronila. Y tus pensamientos te empiezan a atrofiar, te empiezan a extraviar. Y decía el apóstol Pablo, todo pensamiento cautivo que esté divagando, que no esté para tu edificación, llévalo a la obediencia de Cristo. No sea que por causa de ese pensamiento pues, se pierda. Hay una gaceta que hizo mi esposa donde se llama el microcheating, en donde habla acerca, es interesante, si ya llega a pasar la iglesia, léala porque la escritura con la que iniciamos el día de hoy habla acerca de ello. Cuando a lo mejor nosotros en nuestra vida privada estamos mensajeándole a alguien más y borramos mensajes del Facebook. ¿Qué pasa ahora con las mentadas likes, no? Me encanta o me enamora, ¿no? ¿Cómo es? Me encanta. No, cuidadito, si yo le llego a poner algo así porque mi esposa me cuelga, o que ella le llega a poner algo, es un problema seguro. ¿Y por qué a veces pasa eso? Porque nuestro cerebro a veces es tan limitado y tan fácil de ser seducido que nos genera un conflicto. Por algo tan mínimo, porque el esposo ronca, ya me voy a divorciar de él porque no lo tolero. Por cosas tan vanas, a veces estamos perdiendo nuestra salvación. ¿Qué había en el corazón de la mujer de Lot? ¿Por qué volteó? ¿Qué anhelaba? ¿Qué había atrás que Dios no le pudiera dar al frente? ¿Por qué Eva fue seducida en su mente y sus sentidos fueron extraviados? ¿Qué le podía dar la serpiente más que Dios le daba? ¿Qué más te puede ofrecer el mundo, hermano, que Dios no te lo pueda dar? Porque nuestros pensamientos retrógradas a veces siguen como la mujer de Lot, mirando el pasado, es que tú me hiciste esto y no se me olvida y nunca te voy a perdonar, y cosas como esas. Cuando Dios te dice todo ese pensamiento, llévalo a la obediencia de Cristo y sigue caminando hacia adelante. No te estanques, porque si no sales de esos pensamientos, hermano, te vas a quedar estancado. No vas a seguir avanzando, no vas a seguir progresando, tanto espiritual como mundanamente, hermano, en trabajo, en escuela, en todo lo que usted haga. ¿Vamos entendiendo, hermano? La importancia de los pensamientos, la importancia del cerebro, que es el que domina todos los sentidos, y que nuestros mismos sentidos
pueden extraviarse y no obedecer instrucciones. Así como yo les puse el ejemplo hace rato del dedo en la barbilla. A lo mejor usted se distrajo tapándose un ojo, pero cuando la instrucción fue póngaselo en la barbilla y yo me lo puse acá, muchos se vieron confundidos. Y me acordaba, Milo, ¿te acuerdas cuando hicimos la velada en la iglesia? Que fue muy lejos, no me acuerdo ni el lugar. ¿Te acuerdas cuál había sido la instrucción? Sí. Cuando hicimos una velada en la iglesia, no me acuerdo el lugar, Villa del Carbón, hubo una actividad y le tocó a Milú también taparse los ojos. Y era agarrarse de un lazo. Y la instrucción que le dio la hermana Maricruz fue: por nada te vayas a soltar del lazo. El lazo va a ser tu guía. No te vayas a soltar. Entonces ahí entrábamos nosotros. Ándale. Entonces llegué yo y le dije: Milú, soy Israel. Ven, dame la mano, te voy a llevar al final de la salida. Algo así te dije, ¿no? Algo así. La instrucción de la hermana Maricruz fue: no te sueltes del lazo por nada. Si en cambio la hermana, yo no sé qué haya pensado, a lo mejor le inspiré confianza, me dio la mano. ¿Fue un error o no fue un error? Fue un error. ¿Por qué? Porque a veces yo solamente le hablé y ella escuchó. Ella escuchó y no se acordó de la instrucción que se le había dado. Y así nos pasa a nosotros. Dios cada 8 días nos da instrucción aquí, pero a veces nuestro oído nos extravía, a veces nuestra vista nos desvía del camino, o a veces hasta las mismas palabras te destruyen como cristiano. Una palabra te puede derrumbar y llevarte a la depresión con tan solo que te digan algo y te tumba y te pega. ¿Por qué? Porque no estamos fortalecidos ni sabemos obedecer instrucciones. Así es que con toda esta enseñanza, ¿a qué es lo que voy, hermano? Examina tu vida. ¿Cómo estás caminando? ¿Qué estás haciendo hacia los demás? ¿Qué le estás transmitiendo? Y yo te lo vuelvo a repetir y sin pelos en la lengua. Dios está en contra del aborto. Dios está a favor de la vida. Por X situación, hermano, Dios está a favor de la vida. Dios está a favor de hombre y mujer, Adán y Eva, no Adán y Esteban. Aunque sea legal, aunque el mundo te diga es permitido, acuérdate lo que decía el apóstol Pablo: todo me es permitido, pero no todo me beneficia, no todo me conviene. Así es que examina, hermano, si hay algo dentro de tus sentidos que tu cerebro está gobernando y lo estás encaminando para el mal, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. ¿Qué les pareció la enseñanza? Tengamos cuidado, hermano. Somos muy seducidos. De una o de otra forma, la mujer dicen que se le conquista por el oído. Y fíjense que sí es cierto. Porque yo me he dado cuenta que muchas de las mujeres, cuando usted le pregunta, bueno, ¿qué te fijas en un hombre? ¿Qué? Y lo primero que ya van varias mujeres que me dicen es: no, primero que huela bien rico, y después que traiga sus zapatitos limpios. Y fíjense que sí es cierto. Cuando yo voy en el suburbano, yo me doy cuenta en las mujeres que lo primero que ven es te ven de arriba abajo y enseguida te ven los zapatos. Dije, sí es cierto. Y en los hombres no sé qué perdón. Te lo ilustra bien, hay que ilustrarse. Ya estoy casado, hermano, ya no me interesa. Me voy a echar mezcla. Entonces tengamos cuidado, hermano, no sea que nos vayamos a extraviar. Por eso la preocupación del apóstol Pablo a los Corintios: no vayan a ser seducidos como Eva. Ella utilizó todos los sentidos, pero su cerebro la malorientó hacia otro lugar. Sino obedezca instrucción. Así como Lot sabía que no tenía que voltear atrás, aunque sus ojos le decían: caray, ¿qué estará pasando allá atrás? ¿No ves? Curiosidad, dicen que la curiosidad mató al gato. Sí, mató a la mujer de Lot. Desobediencia, ¿no?
desobediencia. Aprenda a obedecer la instrucción, hermano. Alguna vez fui a hacer una entrevista a la Policía Federal y el testimonio que daba uno de ellos me llamó mucho la atención. Dice, me acuerdo que cuando yo estaba ahí, todos decían en su currículum, no, yo soy teniente, quién sabe qué, y demás. Dice que había uno que nada más estaba ahí oyéndolo. Él no tenía carrera y no tenía nada. Dijeron, bueno, ¿y usted para qué es bueno? Dijo, yo soy bueno para obedecer instrucciones. Y hoy por hoy, ese que dijo eso, ahorita es de los altos comandantes de la Policía Federal, porque supo obedecer instrucciones. Así es que usted también, ¿quiere usted ser prosperado? ¿Quiere usted ser bendecido? Obedezca la instrucción de Dios. Por eso es que el pueblo judío es tan bendecido, porque ellos guardan el mandamiento desde el primero hasta el 10º. Saben obedecer instrucciones, no se dejan llevar por lo que su cuerpo o su carne les demanda. Amén, hermano. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias al Señor. Decía Jesucristo, porque aquel que voltea a ver a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Y siguiendo hablando de eso, dice, si tu ojo te es motivo de condenación, sácalo. Si tu brazo te es motivo de condenación, sácalo, hermano. Si tus pensamientos, hermano, son más los perversos que los de la buena edificación. Hay una escritura que dice, en todo lo bueno, en todo lo afable, en esto, pensar. Bienaventurado el varón cuyo pensamiento está en Dios. Si usted detecta, hermano, que ya su pensamiento está divagando y está siendo perverso, llévelo a la obediencia a Cristo. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre bendito, Señor, le damos muchas gracias porque ciertamente, Señor, aún el mismo diablo, cuando usted fue bautizado, dice que el diablo lo llevó, Señor, al desierto y que ahí lo estuvo tentando. Y que lo tentó de una y de otra forma, sin en cambio usted andaba en el Espíritu, Señor. Y usted le contestaba, Señor, conforme a la palabra, y el diablo no tuvo otra cosa que hacer, sino que retirarse. Aún, Señor, en el libro de Santiago, dice, sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de vosotros. Sabemos, Señor, que nuestra lucha no es carnal, Señor. Nuestra lucha es espiritual y que aún el enemigo lanza esos dardos, Señor, hacia nuestras mentes. Dardos, Señor, perversos, Señor. Dardos de confusión. Dardos de miedo, Señor. Dardos de temores. Pero como decía el Salmo, Señor, nosotros tenemos esa confianza en ti. Nosotros nos deleitamos en usted, Señor. Y queremos ponerle, Señor, esos pensamientos perversos, Señor, esos pensamientos cautivos, Señor, llevarlos a la obediencia en Cristo, Señor. Ayúdenos, Señor, a que nuestros sentidos no se vean extraviados por lo que nuestro cerebro demande, nuestro cerebro dicte, Señor. Sino ayúdenos, Señor, a tener ese dominio propio, Señor. Aún el mismo José, Señor, la esposa del gobernador, se le insinuó a que tuviera relaciones con él. Sin en cambio, Señor, era un hombre que tenía el pensamiento en usted y que aún rechazó esa oferta de esa mujer y dijo y se limitó a decir, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Porque le estaba dando a usted el reconocimiento primeramente que a la carne, primeramente que a los sentidos, Señor, primeramente que a la razón, Señor. Ayúdenos, Señor, a ponerlo en primer lugar, Señor, para que nuestros sentidos sean bien orientados, Señor. Sepamos obedecer instrucciones, Señor, que usted nos da, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Llévenos con bien a nuestros hogares, Padre, y le dejamos nuestras vidas en sus manos, Señor. Le damos gracias y estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, brinden un aplauso a Cristo si usted quiere. Él puede darnos ese dominio propio y esa seguridad. Que el Señor lo bendiga, hermano.
Dios por la palabra que nos ha permitido escuchar el día de hoy, para que la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos por obra.